importantes con la grabación. Una de las cosas importantes con la grabación, muchachos, es que esta grabación le puede llegar a cualquiera. ¿Listo? A cualquiera de los que está en el grupo. Al que le llegue, la comparte, por favor. ¿Listo? Me puede llegar a mí. Si me llega a mí, la comparto. O si le llega a cualquiera de ustedes, la comparte. ¿Listo? Profe, ¿y la grabación la subes a Teams o la mandas por correo? La subo a compartir, la subo en el OneDrive. Listo. Espérenme un segundito, muchachos. Acá hay un compañero que todavía no ha podido ingresar. ¿Cuál es el compañero que todavía no ha podido ingresar? Ahí nos coge la noche. Ya me compartieron el link por otro lado porque no tenía esa opción habilitada ya del chat. Pero ya está, ya. Bueno, listo, ya estás. Yo por aquí buscándote. Bueno, menos mal. Listo, muchachos. Entonces démosle pues entonces. Entonces, muchachos, va a ser, acá tenemos que número de electrones, ¿cierto? Por 6, ¿cierto? 6 punto, ¿cuánto era? 6.25 por 10 a la 18 electrones, ¿cierto? Vamos a poner la letra para que no se nos quede tan grande, sobre Coulomb, ¿cierto? Eso sería lo que sería la carga. Entonces nos están diciendo cuántos electrones, ¿cierto?, caben en ese número. Entonces, ¿cuánta carga, ¿cierto? ¿Cuánta carga cabe en ese número? Entonces vamos a tener acá que eso va a ser Q, va a ser igual a número de electrones, pero los números de electrones eran 93, ¿cierto? 93.8 por 10 a la 16, ¿cierto? Electrones sobre 6.25 por 10 a la 18 electrones sobre Coulomb. Y acá cancelamos, muchachos, miren, acá cancelamos electrones. Chicos, qué pena, pueden cerrar con electrones. Muchachos, el que tiene el micrófono el abierto, por favor. micrófono. Muchachos, hay varios que tienen el micrófono abierto, por favor. Profe, usted tiene la opción, yo creo, de poder silenciar a los demás. Exacto. Sí, sí, es verdad, Pena ahí con Pero, usted. profe, yo estaba mirando el chat, pues ahí no están los participantes y no hay nadie más que tenga el micro abierto. Sí, yo también O no, estoy o no viendo. sé si será por Teams, los que se quedaron en Teams conectados que lo tienen y están generando un eco o algo así. Dale, yo creo que ya se solucionó. ¿Listo, muchachos? Entonces acá vamos a cancelar electrones con electrones, ¿cierto? Y como Coulomb está en la parte de abajo, por ley de extremos y medio, entonces pasa a la parte de arriba. Entonces, por lo tanto, la carga, ¿cierto?, va a estar acá. Entonces vamos a hacer esta operación. 93.8 por 10 a la 16 dividido 6.25 por 10 a la 18. ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿Cuánto les está dando? Cuéntame. 0.15008. 0.15, démoslo en 0.15 Coulomb. Entonces, mira, eso sería, ¿cierto? Eso sería la carga que está representado en esta cantidad de electrones. ¿Listo? Esta es la carga que está representado con esa cantidad. ¿Listo, muchachos? Ahora, ¿qué nos dice más por acá? Mira el segundo, ¿qué nos dice? No, pues el segundo está muy fácil. ¿Cuántos electrones se requieren para tener 3 Coulomb? ¿Cierto? ¿Cuántos electrones se requieren para tener 3 Coulomb? Pues eso es muy sencillo, ¿cierto? Pues simplemente hay que pasar a dividir, ¿cierto? Y listo. No vamos a hacer ese lo hacen ustedes. Vamos a hacer el tercero. Pues si por cada 10 Coulomb de carga están disponibles 50 joules de energía, ¿cuál es el voltaje? Pues demasiado sencillo también, ¿cierto? Demasiado sencillo el asunto. Está muy fácil. ¿Por qué? ¿Qué nos están pidiendo, muchachos? Simplemente nos están pidiendo voltaje, ¿cierto? Nos están pidiendo voltaje. ¿Y qué nos están dando? Pues nos están dando la carga, sí, nos están dando la carga
¿Que era cuánto? 10 coulombs, ¿cierto? 10 coulombs es la carga y también nos están dando energía. ¿Pero cuál es la energía? En la energía está representada con el trabajo y eso van a ser 50 joules. Eso es lo que nos están dando. Nos piden voltaje. Entonces vamos a calcular el voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje? El voltaje va a ser igual, muchachos, voltaje va a ser igual a, ¿qué va a ser el voltaje? A trabajo sobre carga. Y como esto es correcto, entonces vamos a reemplazar. Entonces el voltaje va a ser igual a el trabajo, que son 50 joules, porque son unidades de energía, ¿cierto? 50 joules sobre los 10 coulombs, que es carga. ¿Y eso cuánto nos da, muchachos? Pues simplemente nos va a dar que el voltaje va a ser igual a 50 dividido, ¿cierto? 10, eso me va a dar 5. ¿Listo, muchachos? 5, y como me da 5, entonces esto, y como tenemos unidades de voltios, entonces va a ser 5 voltios. ¿Listo? Esta va a ser la respuesta correcta para ese asunto. ¿Listo, muchachos? Profe, Cuéntame, dime. el del trabajo, ¿de dónde salió? Ese 50. El 50, sí, acá el trabajo, mira. Sí, si por cada 10 coulombs de carga están disponibles 50 joules de energía, ¿cuál es el voltaje? ¿Cierto? La energía. La energía la estamos representando con ese trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Dale pues. Muchachos, y así sucesivamente son muy sencillos. Mira ese cuarto. ¿Cuánta energía se requiere para mover 50 coulombs de un punto a otro cuando el voltaje entre los dos puntos es de 12 voltios? Entonces, ¿qué nos están pidiendo con eso, muchachos? Energía, corriente, ¿cierto? Nos están pidiendo la corriente, claro que sí. Entonces nos están dando los 50 coulombs y nos están dando 12 voltios. Y nos están pidiendo energía. Nos están pidiendo, ¿cierto? Nos están pidiendo la energía. ¿Qué es la energía, muchachos? Trabajo, recuerden, está representada en el trabajo. ¿Listo? Entonces, recuerden, muchachos, miren eso. Tenemos que el voltaje es igual al trabajo sobre la carga, ¿cierto que sí? Entonces, nos están pidiendo ¿qué? Nos están pidiendo la energía. ¿Cuántos joules, cierto? Entonces, W va a ser igual al voltaje por la carga, ¿cierto? Y por lo tanto, W, que es el trabajo, va a ser igual. ¿Cuánto era el voltaje? Pues eran 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios que multiplica a la carga. ¿Cuánto era la carga? 50, ¿cierto? 50 coulombs era la carga. Entonces el trabajo acá va a ser 12, ¿cierto? 12 por 50. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 12 por 50. Muchachos, el que tiene el micrófono abierto. 650, profe. ¿Cuánto? Ay, perdón. 12 por 600. 600. Entonces sería de 600, y como estamos en unidades de energía, entonces joule, 600 joules. Miren, muchachos, que eso es fundamental. Eso es completamente elemental. Todos esos problemas, muchachos, no me preocupen por los problemas tampoco, que los problemas no caen en el examen. ¿Listo? Esto simplemente es como para practicar un poquito lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Pero pues ahora sí tenemos que comenzar a trabajar ya pues muy real en lo que nos sirve a nosotros. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver, déjame un momentico por acá. Acá, sí, ahí, me pasé. Espérenme, mientras tanto, yo apago esta cámara. Y acá, entonces muchachos, acá hay más ejemplitos, muchachos, para que ustedes, en los que les envíe, pues hay otros ejemplitos para que ustedes practiquen ahí, para que ustedes miren pues un poquito lo de las fórmulas, para que pues, también como que interioricen eso. Eso es importante para conocimiento general, pero de lo que nos interesa más a nosotros de ahora en adelante sería todo eso, muchachos, todo lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos y principalmente con las distribuciones de
los circuitos eléctricos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros los circuitos eléctricos? ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a nosotros a aprender a reconocer qué configuración de circuito tenemos? Entonces, lo primero, muchachos, lo primero que tenemos que tener en cuenta, el primer circuito que nosotros vamos a tener en cuenta es los circuitos en serie. Entonces, ¿qué sería un circuito en serie, muchachos? Entonces, para verlo como un poquito más claro, para que quede eso como más, ¿cierto? Un poquito más claro, hagamos como un símil con un fluido, con agua. Supongamos que tenemos una manguera. Supongamos que tenemos una manguera, muchachos, ¿cierto? En el punto A inicia la manguera, en el punto B termina la manguera, ¿cierto? Y entonces, voy a decir, miren, muchachos, el asunto como es, voy a decir que es un circuito en serie, que esa configuración pertenece a un circuito en serie cuando no tengo ninguna ramificación de ese fluido. Entonces, mire que aquí arrancamos en A, ¿cierto? El fluido arranca en A, pasa por R1, no hay ramificación, sigue, pasa por R2, no hay ninguna ramificación, R3, no hay ramificación, R4, sin ramificación, y Rn sin ramificaciones, llegamos hasta el punto B. Entonces, mire que el agua, si ustedes se imaginan el agua, no se va a ir para ninguna otra parte. Va a pasar, ¿cierto? La que va a empezar va a tratar de salir por alguna parte, por una sola parte, ¿cierto? No sale por más partes, sino que sale por una y no tiene ramificación. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como un circuito, ¿cierto? Como un circuito en serie, ¿cierto? Y ese circuito en serie, muchachos, entonces, como ya estamos hablando de circuito, como ya nosotros sabemos que son las resistencias y ya sabemos que los circuitos eléctricos básicos están compuestos de resistencias, entonces ¿cierto? Nosotros podríamos calcular una resistencia total de ese circuito. ¿Para qué? Pues para simplemente ahorrar costos, ahorrar presupuesto, ahorrar trabajo, ahorrar gastos, ahorrar muchas cosas, ¿cierto? Entonces podemos calcular una resistencia equivalente o una resistencia total que haga parte, ¿cierto? De todo eso, ¿cierto? Que sea todo eso. ¿Cómo la podemos calcular? Utilizando esta formulita que vemos acá. R total va a ser igual a R1 más R2 más R3 más Rn, más todas las que haya. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas del asunto? Cuéntame. Hola. No, profe, que estaba viendo que es como que es la suma de cada una de las resistencias. Exacto. Entonces vamos a mirar un ejemplito acá, pequeñito. Siempre vamos a hacer esos ejemplitos. Entonces vamos a hacer un circuitico por acá, el punto A, ¿cierto? Siempre arrancamos en el punto A. Vamos a tener unas resistencias por acá. Vamos a tener otra por acá, digamos, cualquier cosa. Vamos a tener otra por acá. Y vamos a poner otra. Por acá otra. Está muy grande. Y por aquí vamos a tener el punto B. ¿Listo, muchachos? ¿Sí se está viendo más o menos esos circuitos? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, muchachos, pues vamos a ponerle valores de una vez. Pues ya sabemos que la suma, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ponerle a esta R1, R2, por decir alguna cosa, R2, R3 y R4. Y vamos a ponerle valores. Digamos que esto vale 120 ohmios. Digamos que la segunda vale, no sé, 220, por decir alguna cosa. No, digamos que vale 520, por decir alguna cosa, 520 ohmios. Digamos que esta vale, no sé, 1.5 K ohmios. Y digamos que esta vale, no sé, un ohmio. Diga, un kiloohmio. Digamos que esta vale un kiloohmio. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire que nosotros en los circuitos nos vamos a empezar a tener, ¿cierto? Diferentes tipos de resistencias. Entonces, ¿cómo me quedaría la resistencia total o el circuito equivalente? Una de las cosas importantes, muchachos, con eso es que lo que estamos tratando nosotros de hacer acá es llegar a circuitos equivalentes. Eso es muy importante, circuitos equivalentes. ¿Qué sería el circuito equivalente? Bueno, el circuito equivalente sería llegar a una sola resistencia. Entonces, ¿cómo quedaría mi circuito equivalente? Pues simplemente vamos a empezar acá.
vamos a tener una sola resistencia, ¿cierto? Una sola resistencia que va a estar ahí, y este va a ser mi circuito equivalente. ¿Qué significa que sea equivalente, muchachos? Que el primer circuito va a ser y va a cumplir la misma función idéntica a el circuito que acabé de dibujar. Y esto vamos a tener que eso va a ser una R total, pero esa R total es ¿cuánto? Pues calculémosla. Entonces, R total va a ser igual a la suma de todas esas resistencias. ¿Por qué va a ser la suma de todas las resistencias? Porque tengo circuitos en serie. ¿Qué significa eso? Vea que yo arranqué por acá, ¿cierto? No hay ningún cambio de fluido, no hay cambio, no hay ramificación, y llego hasta, empiezo en el punto A y llego hasta el punto B sin tener ninguna ramificación en mi circuito. Como no tengo ninguna ramificación en mi circuito, entonces sería circuitos en serie. ¿Y cómo es? Pues la suma. ¿Y cómo se representa esa resistencia, muchachos? Pues se representa de esta manera. A ver, cuéntame. Profe, cuando usted se refiere a ramificaciones, ¿es como una interrupción? Sí, por ejemplo, usted viene por acá, ¿cierto? Y entonces el fluido entonces va a seguir, ¿cierto? Va a venirse por acá y va a salir por acá, ¿cierto? Mire que por acá viene, entonces venimos acá, aquí nos encontramos un punto, ¿cierto? Y entonces el fluido va a pasar, o sea, va a partir, va a haber una ramificación, va a venir uno para acá y va a ir otro para acá, ¿cierto? Mire que ahí tenemos una ramificación y acá podemos tener una resistencia y por acá podemos tener otra, simplemente, ¿cierto? ¿Sí se entendió? Exacto, Sí, señor, ramificaciones que llegamos a un punto y ese fluido, entonces se imagina el fluido, agua, llegamos a una ramificación, un canal, llegamos, hay otra zanja, bueno, por esa otra zanja también va agua, entonces lo que significa es que el fluido se repartió, hay una repartición de fluido, y si hay una repartición de fluido, entonces el circuito no está en serie. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define esa resistencia, muchachos? R total va a ser igual a la sumatoria, muchachos. Ustedes son ingenieros, ¿cierto? A la sumatoria de... Sumatoria tan fea las mías son. Sumatoria de RI, ¿cierto? De RI desde 1, ¿cierto? Desde 1 hasta N. Bueno, no. Desde N, bueno, desde I igual a 1 hasta N. ¿Listo? Desde I igual a 1 hasta N. Entonces, esa sería, muchachos. ¿Por qué sería esta? Porque ustedes son ingenieros, muchachos. Listo. Ustedes son ingenieros y entonces ustedes utilizan la fórmula para ingenieros. Listo. Si fueran tecnólogos, muchachos, si ustedes estuvieran estudiando tecnología y estuviéramos estudiando este tipo de cosas, la formulita simplemente sería esta. Sería R1 más R2 más Rn. ¿Listo? Es la misma cosa, pero pues hay que volvernos sofisticados, muchachos. Vea, más bonito el asunto. Sería esta, no. Pero es lo mismo. Es la misma cosa. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que esa R total es eso, entonces, por ejemplo, entonces venimos desde acá, entonces vamos a calcularla. ¿Cuánto es? R total para este circuito. ¿Por qué la podemos calcular? Porque ya sabemos que está en serie. Si no supiéramos, no lo podíamos hacer. Entonces ahora sería 120, y no voy a poner las unidades porque tenemos que hacer las mismas unidades. Entonces 120 más 520 más... Entonces mire que acá ya llegamos al asunto. Mire, 1.5K. Entonces yo tengo que operar, muchachos. Es una de las cosas importantes en los circuitos. Es que tenemos que operar en la misma unidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería 1.5K? 1500 ohmios. 1500 ohmios, claro que sí. Entonces 1500 ohmios. No estoy colocando las unidades porque estamos hablando de las mismas. Y un K, pues sería simplemente 1000, ¿cierto? 1000 ohmios. Hacemos la suma, muchachos, de esto, R total, entonces va a ser igual a 2500, 3020, entonces 3140, ¿cierto, muchachos? Creo que me da 3140. 3140. 3140 ohmios. Listo. Y eso sería, muchachos, entonces, esa sería la resistencia total que tenemos. Y entonces, por lo tanto, ese circuito equivalente va a tener acá 3140
140 ohmios. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que el circuito que acabamos de resolver, ¿cierto? Calcular la resistencia total va a funcionar completamente idéntico al circuito más grande. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Está muy facilito este, ¿cierto que sí? Yo creo que no necesitamos hacer más para que eso se entendiera. ¿Listo? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Dale. Pasemos entonces a la otra configuración. Y ahorita hacemos los mixtos. Hacemos un poquito de los mixtos, pues, que son los más interesantes. ¿Listo? Entonces, muchachos, entonces seguimos con los circuitos en paralelo. ¿Y qué significa ese asunto de paralelo, muchachos? Entonces, circuitos en paralelo, lo único que significa es que acá. Entonces, circuitos en paralelo, ¿qué significa que tengamos un circuito en paralelo? Ahora sí es completamente diferente. Es que nos vamos a encontrar ramificaciones. Listo. Por ejemplo, acá, mire. Por ejemplo, acá. Y ramificaciones de este estilo. No de cualquier estilo. De este estilo. ¿Cierto? Venimos acá. Empezamos en el punto A. Cuando llegamos a este puntico, entonces mire que por acá va, ¿cierto? Por acá va un fluido y hacia abajo, hasta R1, va otro fluido. Hay una ramificación. En R2 también, aquí encontramos una ramificación. Y así sucesivamente, siempre vamos a encontrar ramificaciones. Y como siempre encontramos ramificaciones, entonces, sí, ¿cierto? Va a ser el circuito en paralelo, la configuración en paralelo. ¿Listo? ¿Cómo funciona ese circuito en paralelo, muchachos? Entonces, mire, la fórmula es muy sencilla, ¿cierto? La fórmula es muy sencilla. Simplemente, cuando yo tengo solo dos resistencias en paralelo, entonces va a ser muy facilita, porque la R total va a ser el producto sobre la suma, al producto de las dos resistencias sobre la suma de las dos resistencias. Cuando tengo tres, pues ya se va haciendo un poquito más grande. Mire que cuando yo ya tengo 3, entonces se va haciendo más grande. Cuando tengo 4, se va haciendo más grande, 5, y es un poquito más difícil para operar. ¿Listo? Entonces, simplemente nosotros podemos operar de a 2, pero vamos a mirar cómo hacemos ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer primero uno para 3. Vamos a mirar cómo queda un circuito para 3 resistencias. Eso es como lo interesante. Entonces, vamos a mirar acá. Bueno, muchachos, entonces miremos. Si tenemos, por ejemplo, acá está un circuito cualquiera, empezamos acá, por acá tenemos una resistencia, ¿cierto? Resistencia, por acá está, tenemos otra resistencia. Y tenemos 3, ¿cierto? Tenemos 3 resistencias, vamos a llamarlas pues R1, R2 y R3. Listo, ahí está. Vamos a tener el punto A, vamos a tener el punto B. Listo, muchachos. Entonces tenemos esos tres, ¿cierto? Tenemos esos tres circuitos, esas 3 resistencias en ese circuito. Y pues claro, mire, es un circuito, ¿cierto? Es un circuito en paralelo. ¿Por qué es en paralelo? Porque mire, venimos por acá. Entonces, mire, acá viene una sola, ¿cierto? Viene un solo fluido desde A, pero acá hay una ramificación. Viene una parte por acá y viene otra parte por acá, ¿cierto? Ahora venimos por acá y viene otra parte por acá y viene otra parte hacia acá. ¿Sí ves, muchachos? Que ahí es donde siempre vamos a tener ramificaciones de nuestro circuito. Como tenemos esas ramificaciones, entonces vamos a tener los circuitos en paralelo. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Entonces, muchachos, vamos a mirar, entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Entonces, vamos a hacer el cálculo, ¿cierto? Vamos a hacer el cálculo para esas 3 resistencias. Como tenemos 3, entonces, mire, el circuito, ¿cómo nos quedaría el circuito equivalente? Pues simplemente habría que operar pues, un circuito equivalente para esto, pues quedaría de la misma manera, ¿cierto? Acá tenemos una resistencia total, tenemos esto, tenemos el punto A, tenemos el punto B y aquí vamos a tener una resistencia total, ¿cierto? Eso sería lo que tendríamos.
Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces recordemos que la resistencia total, ¿cierto? Para un paralelo va a ser igual a la sumatoria, porque somos ingenieros, desde I igual 1 hasta N, ¿cierto? De 1 sobre RI. RI. Ahí está. Esa sería, muchachos. Esa sería como la formulita, ¿cierto? Que tenemos que utilizar. ¿Listo? O simplemente, muchachos, bueno, entonces, de acá vamos a tener, vamos a calcularlo. Entonces, acá vamos a tener que eso va a ser, ¿cierto? R total, entonces va a ser igual a 1 sobre 1 sobre R1, ¿cierto? Más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ahí está. ¿Cómo calculamos eso, muchachos? Recuerden ustedes cómo hacer esas operaciones. Profe, ley de extremos por medios. No, todavía no se puede. Tenemos que operarlo primero. Tenemos que operar eso primero, muchachos, porque la ley de extremos y medios no se puede aplicar. Ahorita más tardecito. Entonces, R total va a ser igual a 1 sobre, ¿cierto? Ahora acá, ¿qué hacemos? Pues tenemos que resolver el polinomio que hay abajo. No es que tenemos un polinomio, ¿cierto? Con diferente grado, con diferentes denominadores, ¿cierto? Entonces sería 1 por R2 por R3, ¿cierto? 1 por R2 por R3. Y eso es lo que va acá en la parte de arriba. R2 por R3, ¿cierto? Más 1 por R1 por R3. Entonces acá va R1 por R3, ¿cierto? Más S1 por R2 por R1. Entonces acá tendríamos R2 por R1 sobre, ahora sí, R1 por R2 por R3. ¿Listo, muchachos? Y ahora sí lo que la compañera dice, ahora sí podemos aplicar ley de extremos y medios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? R total. Profe, ahí resolver el polinomio Profe, R2 ahí, por R1 no sería R2 por R3. sí, Abajo, ¿Cuál? Acá. el primero. a la izquierda, el primero que dice R2 por R1. Abajo. R2, Ese aquí. Sería No es por R2 R3. por R3. Exacto. Y yo sí, claro que sí, muchachos. Vea, ahí estoy equivocado. Sí, correcto. Es este por este. Está bien. Ahora seguimos este por este. Ese es R1 por R3 y ese es R2 por R1. ¿Cierto que sí? Ahora sí. Claro que sí, muchachos. Muchas gracias por la corrección ahí. R total. Entonces, ahora sí lo que dice la compañera. Ahora sí podemos utilizar ley de extremos y medios. Recuerden que acá debajo de este unito hay otro unito para poder hacer ley de extremos y medios. Entonces vamos a multiplicar 1 por el de abajo. Entonces, ¿qué quedaría? Entonces quedaría R1 por R2 por R3 sobre la parte, pues la de abajo. R2 por R3 más R1 por R2 más R2 por R1. ¿Cierto que sí? Y eso ya sería, muchachos, la resistencia total que iría acá. Esa sería la resistencia total que iría ahí si tuviéramos valores. Como no tenemos, entonces no va, pues todavía no va. Pero, muchachos, resulta que, por ejemplo, este está fácil, ¿cierto? Este está facilito porque tenemos, simplemente tenemos dos, ¿cierto? Tenemos 3 resistencias y operar 3 resistencias es pues, más o menos sencillo. Pero ¿qué tal si tenemos 4? ¿Qué tal si tenemos 5, 6, 7 resistencias en paralelo? Entonces ya queda un poco más complejo, ¿cierto? Que sí, ya queda un poquito más difícil. El asunto ya queda un poquito más difícil. Entonces, muchachos, tenemos que operar el circuito de a 2 resistencias. Es más fácil operarlo de a 2 resistencias y comenzar a encontrar el circuito equivalente.
Preguntas, muchachos, ¿borramos esto ya? Yo creo. Pues sí, hágale, profe. Borremos todo eso. Bueno, muchachos, entonces, vamos a ponerle a este mismo, ¿cierto? Vamos a ponerle ya numeritos. Vamos a ponerle numeritos a esto. ¿Listo? Vamos a ponerle numeritos para que quede pues un poquito pues, diferente. Entonces, vamos a ponerle a esto cualquier cosa, vamos a ponerle 100 ohmios. A eso vamos a ponerle 320, por decir alguna cosa. 320 ohmios. Y a esta última vamos a ponerle, no sé, 250 ohmios. Puse resistencias pequeñas para pues hacer los cálculos un poco más sencillos, ¿cierto? Para que no se, pues, se hagan cálculos tan grandes, porque pues hay veces es maluco. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Siempre, muchachos, que vamos a resolver este tipo de ejercicios. Cuando tengamos más de 2 resistencias, vamos a comenzar, ¿cierto? Desde el final del circuito. Vamos a comenzar a operar desde el final del circuito, porque si empezamos a operar desde el principio, entonces no nos va a dar la respuesta. Listo, tenemos que empezar a operar es desde el final. ¿Dónde está el final? Pues acá es donde está la última resistencia. Cuando están en paralelo, listo. ¿Dónde está la última resistencia? Y la última resistencia, pues sería acá. ¿Listo? ¿Se entiende el asunto? Sí, señor. Y entonces, como vamos a comenzar a operar ahí, entonces ya sabemos, ¿cierto? Que 320 y 250 están en paralelo. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a operarlo de a 2. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Entonces, quedaría este. La de 100 todavía no se toca, ¿cierto? Esa resistencia no se toca porque todavía no hemos llegado a ella. Y acá, entre 320 y 250, pues queda otra resistencia equivalente, ¿cierto? Una total, que sería esta de acá. Esta. Y acá tendríamos esa. Aquí simplemente tenemos 100 ohmios. Y acá pues vamos a tener una resistencia. ¿Cómo operamos? Entonces eso sería una R total. Vamos a calcularla por acá. Acá tenemos que R total, digamos 1, R total 1, va a ser igual. Ahora sí utilicemos la fórmula. ¿Cómo era la formulita? El producto, cuando tenemos 2 resistencias, entonces es el producto sobre la suma. Producto sobre la suma. Bueno, como es producto sobre la suma, bueno, listo. Entonces vamos a operar. Producto sobre la suma, entonces sería 320 y no voy a poner unidades porque estamos en las mismas unidades, listo. 320 por 250 sobre la suma. 320, ¿cierto? Más 250. Entonces esa R total, esa R, vamos a ponerla por acá, va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto les da? Es 320 por 250 dividido la suma, 320 más 250. ¿Cuánto da eso, muchachos? No, 140.3. 140.4. Eso. ¿Cierto que sí? 35. Sí, pues 35 llevamos a una cifra significativa, ¿cierto? Le sumamos una cifra. Entonces, 140.4 ohmios. Y esa sería, pues, la que viene acá. Entonces, 140.4 ohmios. ¿Listo, muchachos? Ahora, pues, el circuito, el que sigue, circuito equivalente. Entonces, finalmente vamos a tener una resistencia, ¿cierto? Ya. Profe, qué pena, Cuéntame. una pregunta. Ahí lo que hicimos fue como resumir la formulita que estábamos haciendo ahorita. No resumirla, estamos utilizando para 2 resistencias. Mira esta, estamos utilizando la de 2 resistencias, R total para 2 resistencias. ¿Listo? Listo. O resumiendo, sí, básicamente sí resumiendo, es lo mismo. Cuando Sí, si hacemos pues todo el proceso de abajito nos da esto. Claro que sí. Listo. Porque pues trabajar de cosas más sencillas, pues así nos toca escribir más. Usted sabe que pues nos toca escribir más, sí, es verdad. De pronto nos toca escribir un poco más, pero de pronto queda más fácil el asunto, ¿cierto? Queda un poquito más sencillo trabajar con eso. Entonces, qué pena ahí. Si tiene 4 resistencias, la pueden, si están 4 en paralelo, puede ponerla en 2. Pero tenemos que tener en cuenta esto, muchachos. Empezar de no, acá. sí, el movimiento. Claro, siempre tenemos de a 2, entonces primero las 2, después las otras 2 que quedaron y después la que quedaron, ¿listo? Gracias.
Sí, siempre va a ser así, entonces lo podemos hacer así. Nos toca escribir un poco más, sí, es verdad, nos toca escribir un poco más, pero es un poco menos enredado. Pero si ustedes, muchachos, son pues, ágiles para manejar la calculadora, ágiles para manejar algún software y pues, les gusta hacer toda esa chorrera de una, pues está bien, lo pueden hacer, no hay ningún problema, listo. Todas las dos formas son correctas, solo que esta para calcular a mano es más sencillo, hacerla de a 2. Entonces esa sería R total 2, que va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a 100, ¿cierto? Que multiplica a 140.4 sobre la suma, que va a ser a 100 más 140.4. ¿Y cuánto me daría? Esa R total 2. Entonces me daría, háganlo ustedes ahí, muchachos. 58.3 Pro. 58. Espérame, yo lo hago y comprobamos también. Aquí, ahí, espérate, dividido 100 más 140.4. Ahí está. 58.4 me dio a mí. Sí, está bien, muchachos. 58.4 Sí, profe. Ohmios. 58.4. Entonces acá tendremos 58.4 ohmios. Entonces, miren, muchachos, que sí, tenemos que escribir un poco más bastante, ¿cierto? Hay que trabajar un poco más, pues haciendo paso por paso, haciendo ya 2 resistencias, tenemos que trabajar más, pero pues nos evitamos pues cometer un error. Ustedes la pueden hacer todas, ¿cierto? Si en el examen pues, de pronto por algún motivo les cae un ejercicio así, pues encuentren la resistencia, ¿cierto? Entonces ustedes pues podrán utilizar la calculadora, sacarla toda de una, pero tienen que tener cuidado. Si de pronto hay algún error, ¿cierto? En el cálculo, entonces el error, pues va a haber un error, pero si lo hacen paso a paso, ¿cierto? Si lo hacen paso a paso, entonces pues el profesor va a colocar un poco más, va a colocar más nota, porque pues así llegan equivocados y pues los procesos estén como más o menos lógicos, pues nos equivocamos en un cálculo, pues sí, es posible que nos equivoquemos en un cálculo, pero pues tampoco pues vale todo el punto, listo. Entonces se ponen más punticos y hacen ese tipo de cosas. Pero no les estoy diciendo pues que lo tengan que hacer de esa manera, listo. Listo, muchachos, ¿cómo vamos? Vamos bien, preguntas, inquietudes, muchachos. No, profe, todo QAP. ¿Me escuchan? Es que los escucho muy callados, muchachos, por allá. No, profe, sí, sí, No, profe. profe. Eso. Estamos digiriendo la información, profe. Está Y bien también que dejándolo hablar, porque maluco. Pues imagine, está bien que les diga que apagaran los micrófonos, pero tampoco, pues, muchachos, tampoco. Profe, es que nos sentimos regañados. No, mentira. Bueno, muchachos, entonces sigamos. Entonces ya llevamos 2 configuraciones, muchachos. Llevamos las configuraciones de circuitos en serie, circuitos en paralelo. Ahora, muchachos, vamos a mirar la última configuración que nos corresponde. Y esa segunda configuración, esa última configuración que nos corresponde, muchachos, sería una configuración de circuito mixto, ¿cierto? ¿Qué es un circuito mixto, muchachos? Pues, coloquialmente podemos decir, pues el que no es paralelo y el que no es en serie también, ¿cierto? Pues sí, claro. Pero entonces lo que podemos decir más acertadamente es que no es ni en serie ni es en paralelo, es una combinación de los dos, ¿cierto? Tenemos una combinación de esos dos circuitos. Entonces miremos acá, por ejemplo. Mire, por ejemplo, arrancamos en R1, ¿cierto? Arrancamos en R1, ¿cierto? Encontramos una ramificación, ¿cierto? Pasa para R3 y pasa para R2, pero ahí ya no sabemos, ¿cierto? Mire que como pasa por R3 y pasa por R2, entonces no sabemos, ¿cierto? Si eso es en serie o si eso es en paralelo. Ahí no sabemos absolutamente nada. Ahí ya estamos embolatados porque ahí no se cumple con las condiciones. Claro, hay una ramificación, pero también tenemos esa resistencia. Si no tuviéramos esa resistencia, ¿cierto? De pronto podríamos decir, ¿cierto? Si no tuviéramos ni R1 ni R3, pues de pronto podríamos decir, está en paralelo. Pero como tenemos R1 y R3, no podemos decir ese tipo de cosas. Listo, mire que están pegados los elementos del mismo punto. Listo. Por ejemplo, R4, R5 y R6 sí están en paralelo,
¿cierto? Esas sí están en paralelo porque mire que cumple con la condición. Llegamos al punto, ramificación no hay nada, pasamos por R4, después ramificación otra vez, no hay nada, pasamos por R5 y después pasamos por R6. Entonces esas tres sí cumplen, el resto pues ni siquiera sabemos qué es. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí vamos a tener un circuito mixto. ¿Cómo resolvemos los circuitos mixtos? Pues aplicando las dos estrategias que ya hemos visto. Déjenme, muchachos, yo dibujo esto acá en el tablerito y ya les comparto. Déjenme un segundito. Hago este dibujito y resolvemos este mismo. ¿Listo? Mientras tanto, muchachos, si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo mientras yo termino ese dibujito. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Profe, ahí se resuelve primero el paralelo R6 con R5 y con R4. Exacto. Y luego se resuelve el serie con R2, R3 y R7. Y por último otro en serie con R1, ¿cierto? Okay. Claro que sí, claro que sí. Así es que se resuelve. Profe, entonces ese circuito es mixto. Mixto, es un circuito mixto. ¿Por qué es mixto? ¿Qué me ibas a decir? Las resistencias horizontales son en serie, las verticales son en paralelo, ¿o qué? No tiene que ver con eso, tiene que ver con la ramificación. Las resistencias pueden estar en vertical o horizontales y representar, ¿cierto? Circuitos en serie o circuitos en paralelo, no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Es la forma como se ramifica el fluido. ¿Listo? Mire que, por ejemplo, acá, en R1 y en R3, mire que acá, a pesar de que hay una ramificación, mire que venimos de R1, ¿cierto? Pasamos por una resistencia y pasamos acá por otra resistencia, ¿cierto? Entonces ahí no podemos decir si es serie o es paralelo. Mientras que acá en R4, en R5 y en R6, sí tenemos la certeza que es un paralelo. ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, más o menos vamos entendiendo ese punto. Dale, aquí cuando vamos haciendo esto, nos vamos dando más cuenta. Espérenme un segundito y ya les paso allá a la cámara, ¿listo? R6. Entonces, muchachos, acá tenemos el circuito, ¿cierto? Tenemos más o menos pues el circuito dibujado, más o menos, tampoco es que pues, ahí está, ese sería el circuito pues que tenemos allá, ¿cierto? Parecido a eso. Entonces, ¿cierto? Como por acá venimos, mira, acá pasamos por una resistencia, ¿cierto? Acá ya hay un desgaste del fluido, pasamos acá otra vez, entonces acá no podemos decir que eso sea en serie o que eso sea en paralelo, ¿cierto? No podemos decir ese tipo de cosas. En esta sí podemos decir que es en paralelo porque aquí viene una corriente, se divide en dos, después acá viene otra y se divide en otras dos, ¿cierto? Entonces ahora sí, ahí sí podemos decir ese tipo de cosas que sí están ¿cierto? Están en paralelo esas tres. Entonces, esos circuitos mixtos, muchachos, siempre esos circuitos también los vamos a tener que comenzar a resolver por el final. Si comenzamos a resolver en otro punto de esos circuitos, la respuesta nos va a dar equivocada, nos va a dar un error, ¿cierto? Entonces, nos va a dar un error. Para evitar esos errores, entonces simplemente, pues vamos a tratar de hacerlo, ¿cierto? De esta manera. Siempre empezamos en este lado. Empezamos, muchachos, lo hacemos, pues vamos a trabajar ya dos, ¿cierto? Ya dos resistencias, que es un poco más cómodo, ¿cierto? Comenzamos a hacer eso de a dos resistencias, un poquito más cómodo para poder trabajar. Entonces, ¿cómo me quedaría el circuito equivalente? Este, pues, es un poquito más largo de trabajar, ¿cierto? De operar. Siempre se va poniendo larguito el asunto porque, pues, tenemos muchas resistencias, muchachos. Acá hay mucha resistencia. Entonces venimos acá, ¿cierto? Está este. Después viene esta otra. Venimos con esta, ¿cierto? R4, ¿cierto? R4. Y acá tendríamos, ¿cierto? Acá tenemos una resistencia. Acá tenemos R1, que no la tocamos. Tenemos R2, que no se tocó. R4 no se tocó. Esto acá es R7. R7 tampoco se tocó. R4 no se toca. Y vamos a operar, eso sería R5, ¿cierto? Acá tenemos R5, R4 y R5. Entonces R5 y R6 están en paralelo, ¿cierto que sí? Entonces acá tenemos que R total 1,
¿cierto? Esa R total 1, muchachos, pues simplemente vamos a calcularla. ¿Cuánto me da R total 1? Entonces, R total 1 va a ser igual a R5, ¿cierto? Por R6 sobre R5 más R6. Ese sería. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Ahora, sigamos con nuestro circuito equivalente. R1, ¿cierto? Pues no se toca todavía, ¿cierto? Acá no se toca. R1 no se toca, ¿cierto? No se toca. Yo cada vez me estoy corriendo más. R1 no se toca, R2 tampoco. R4 tampoco, ¿cierto? Acá vamos a tener una R total 2, ¿cierto? R total 2 va a estar ahí. Y R7, pues no se toca todavía. Entonces, R1, R2, R3 y R7. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué nos va a dar, muchachos? ¿Qué nos va a dar esa R? Esa R Profe, total 2. Dime. no sé si estoy confundido, de pronto en la pasada escribiste mal. Ajá. Donde pusiste R3 en esta última parte, si miras en la pasada pusiste R4. Exacto. Ya lo cambié. Vale, Gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, están revisando, muchachos, que yo me equivoco pues, un montón por ahí con esos números hay veces. ¿Listo? Están Profe, revisando. ahí no te falta calcular R total 2. Vamos a calcularla apenas, porque pasamos de aquí, vamos a pasar acá. Venimos de acá a acá y desde acá a acá. Entonces, ¿cuánto vale R total 2? R total 2, ¿cuánto vale, muchachos? Entonces, R total 2 va a ser igual a lo que tenemos acá, a R4, ¿cierto? Por R total 1, ¿cierto que sí? Sobre la suma, R total, R4 más R total 1. Eso sería, ¿cierto? Eso sería R total 2. ¿Cierto que sí, muchachos? Sí, profe. Ahora, sigamos acá haciendo los circuitos equivalentes, ¿cierto? Entonces ahora, mire que aquí, ahora sí, muchachos, mire acá. Acá vamos a tener, este va a ir por acá, va a ir por acá y va a ir por acá. ¿Qué significa eso, cierto? Significa que no hay ninguna ramificación. A partir de ese punto, no vamos a tener ninguna ramificación, mire. Entonces, por lo tanto, R3, R total 2 y R7 van a estar en paralelo, ¿cierto? Como están en paralelo, entonces eso lo podemos calcular, ¿cierto? No está ya en serie. Eso, en serie. Gracias. Están en serie. R3, R total 2 y R7 están en serie. Utilizamos la formulita de serie. Entonces acá venimos con R1 que no se toca todavía, ¿cierto? R2 todavía no se toca tampoco. Por acá está. Por acá está. Venimos acá, R1 y acá tendríamos R2 y acá tenemos otra R, ¿cierto? Acá tenemos una R total, ¿cierto? Espérense un momentico. R total 3. ¿Y esa R total 3 cómo quedaría? Entonces vamos a calcularla acá. R total 3, pues simplemente va a ser igual a R3 más R total 2 más R7. ¿Cierto que sí? A eso sería esa resistencia. Me te faltó una. ¿Cuál me faltó? La de arriba y la de... R3. R total 3 va a ser a R3 más R total 2 más R7. Y ahí no se tomaría también R2. No, porque R2 no está en serie con esas otras dos. Porque hay ramificación, ¿cierto? Mira que lo estamos tomando es como a partir de acá, ¿cierto? Como a partir de ahí, de los punticos, ¿cierto?
como después de ahí es que no pasa nada, ¿cierto? No hay ninguna ramificación a partir de ahí. Antes de ahí sí hay ramificación, entonces no podemos decir que esté en serie, ¿listo? Listo, profe. Voy a borrar acá el primerito, ¿cierto? Porque necesito un poquito de espacio para poder hacerlo. Entonces ahora mire que desde acá este muchacho, ¿cierto? De este, entonces ya sabemos que R2 y R total 3 están en paralelo, ¿cierto? Sí, señor. En paralelo. Entonces me quedaría simplemente acá, todavía seguimos con R2, ¿cierto? R2 todavía no se toca. R1 diré, R1 no se toca todavía. Y acá me queda una resistencia, ¿cierto? Que va a estar, ¿cierto? Las que van a estar en serie, esto sería A, este sería B, y acá vamos a tener R1, y aquí vamos a tener R total, ¿cierto? R total en cubo, R total 4. Y ese R total 4 es igual a ¿qué, muchachos? Al paralelo, ¿cierto? Simplemente al paralelo. Entonces vamos a hacer la cambio, va a ser igual a el paralelo entre R2 y R total 3. Entonces, ¿cómo quedaría? R2 más, por R total 3 sobre R2 más R total 3. Y esa sería, ¿cierto? R4. Y finalmente, muchachos, pues tenemos ya el final del circuito, ¿cierto? Ahí vamos a tener el final del circuito, que simplemente R1 está en serie con R total, ¿cierto? Con R total 4. Como está en serie, entonces va a ser R total 4, total 5, ¿cierto? Total 5. Va a ser igual a, como están en serie, entonces esto simplemente va a ser AR1 más R total 4. Y ya, muchachos, ya tenemos toda la resistencia, ¿cierto? Pues después de ponerle numeritos a eso, pues ya vamos a tener la resistencia equivalente de ese circuito grandísimo, ¿cierto? Es un circuito grande, tiene muchas, de pronto tiene algunas complicaciones, pero ese circuito, esa resistencia R total 5 va a ser equivalente, va a cumplir las mismas funciones, absolutamente las mismas funciones que el R, ¿cierto? Que esas 7 resistencias que teníamos en el circuito grande. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. ¿Hay alguna pregunta? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes, o hacemos un ejemplito. Hacemos un ejemplito con numeritos para que quede un poquito más claro, ¿cierto? Es bueno hacer un ejemplito. Profe, yo me quedé acá en R3, o sea, hasta R3 entendí. Ya luego cuando usted subió que borró arriba, R3, sí, R3. lo entendí, pero ya luego pasamos a R4, a R total 4, ahí es donde ese dibujito. Exacto. Entonces, R3, ¿entendés la R total 3? Sí. Listo, entonces esas pues son estas sumas, ¿cierto? Ahora pasamos ya a ese de acá, ¿cierto? Entonces mira que R2 está en paralelo con R total 3. Sí. ¿Cierto? Y eso fue lo que calculamos acá, ¿cierto? Entonces mira que R4, ¿cierto? R4 va a ser ese paralelo, ¿cierto? Ese paralelo entre R2 y R total 3, ¿cierto? Entonces sería R2 por R total 3 sobre R2 más R total 3. ¿Listo? Sí. Bueno, usted se llevó del dibujito de abajo del R2. Este que tenemos acá va a representar R total 4, este de acá. Sí. Es R total 4, ¿listo? Los fusionó. Ajá. Lo juntó ahí a los dos. R total 4, como están en paralelo, entonces ese va a ser este. Y ahora de acá, mira, que de acá, estas dos resistencias, estas dos, ¿cierto? Van a estar en serie y por eso me queda ese solito, R total 5. R total 5 es la representación de R1 con R total 4. Que va a ser la suma, porque están en serie. ¿Listo? Listo, profe. Listo, hacemos ejemplito, muchachos, hacemos otro ejemplito, ya con numeritos. Dale, profe. Sí, profe. Para entenderlo mejor. Tenemos tiempo. Está temprano todavía, muchachos.
Entonces, muchachos, pues vamos a hacer uno acá, pues de pronto más cortico. Acá, pues pongamos una... Pues sí, hagamos una resistencia acá, ¿cierto? Vamos a resistencia, pongamos otra por acá. Pongamos esta de acá encima. Pongamos esta. Y pongamos otra, acá. Listo. Entonces pongámosle valores a esto. Digamos que esto es 100 ohmios. Digamos que esto es 250 ohmios. Digamos que esto es 320 ohmios. Digamos que esto es... Vamos a ponerlas todas en ohmios para que... Pues, bueno, no las pongamos todas en ohmios. Pues vamos a poner acá 1.2 kilo ohmios para que tengamos pues que operar un poquito. Y vamos a poner esta otra, vamos a ponerla que esto va a ser 410 ohmios. Ahí está. Vamos a resolver, vamos a encontrar, muchachos, la resistencia equivalente para este circuito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente de ese circuito? Vamos a comenzar a operar, ¿cierto? Pues siempre, como les dije, comenzamos a operar en ese sentido. Entonces, por lo tanto, muchachos, acá tenemos el dibujito, ¿cierto? Porque estas dos, ¿cierto? Ya sabemos que estas dos están en paralelo. Quedaron en paralelo, ¿cierto? Pues quedaron en paralelo. Entonces, ya sabemos que están en paralelo. Entonces, vamos a operarlas. Profe, R2 es 250 o 230. 250. Gracias. 250. ¿Listo? 250. Entonces acá tenemos, ¿cierto? La de 100 ohmios no se toca todavía, ¿cierto? La de 250, pues tampoco, ¿cierto? Tampoco se toca. 250 ohmios. La de 300, la de 320, pues tampoco, ¿cierto? Todavía no se puede tocar. Y acá nos vamos, como tenemos esta, entonces acá sí vamos a tener una resistencia equivalente. Esta es 320. Entonces acá, ¿cuál va a ser este valor, muchachos? Acá vamos a decir que eso es R total 1, va a ser igual. Por decir alguna cosa, la vamos a calcular aquí en el ladito. Va a ser a 1.2 kilo ohmios. Y 1.2 kilo ohmios, muchachos, como estamos en kilo ohmios, entonces la tenemos que pasar a ohmios porque pues, todas las otras están en ohmios, entonces hay que operar ahí. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener 1000, entonces vamos a tener 1200, ¿cierto? Por 1200 por 410 sobre la suma 1200 más 410. ¿Cuánto da eso, muchachos? 305,6. 410 dividido 1200 más 410. Ahí está. 305.6. Sí. 305.6. Listo, muchachos. Ahí está. Ahí estaría. Ahí estaría. Ahora, miren, muchachos, que si partimos de acá hasta acá, ¿cierto? Vamos a tener que estas dos, ¿cierto? Van a estar en serie, ¿cierto? Esas dos van a estar en serie. Entonces, el circuito que me queda, pues va a ser este. Va a ser este otro. 100 todavía no se coge, ¿cierto? No se opera todavía. La de 250, pues todavía no. Y aquí me va a quedar una resistencia, ¿cierto? 250. Acá me va a quedar una resistencia equivalente. ¿Cierto que sí, muchachos? 100 ohmios. Acá está, 250. Y resulta que acá tenemos, ¿cierto? 305.6, ¿cierto? Más este. Entonces acá tenemos que R total 2, por decir alguna cosa, va a ser igual a 320 más 305.6. ¿Cierto que sí? ¿Cuánto me daría, muchachos? Pues simplemente, como están en serie, la sumamos, ¿cierto? Entonces me va a dar 625.6. ¿Cierto que sí? 625.6.
6. ¿Está bien, muchachos? Sí, profe, va bien, va bien. Vamos bien. Ahora, muchachos, miren estas dos. Estas dos que tenemos acá, ¿cierto? Van a estar en paralelo. Entonces, el circuito que me quedaría, ¿cierto? El circuito equivalente, pues todavía tenemos acá la de 100 ohmios, ¿cierto que sí? Y tenemos una resistencia total acá que me quedaría una resistencia equivalente. Acá estaría, acá tendríamos 100, ¿cierto? 100 ohmios. Y acá tendríamos pues el valor de esto. ¿Cuánto sería? Pues este valor. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me daría ese valor, muchachos? Entonces, esta sería R total 3, que sería igual a 250, ¿cierto? 250 que multiplica a 625.6. No va a caber ahí. Sale por acá, ¿cierto? R total ¿qué? 3 va a ser igual a 250 por 625.6 sobre la suma 250 más 625.6 y eso me va a dar igual. ¿Cuánto me va a dar eso, muchachos? ¿Ya la calcularon? 178,6. 178,6. Cuéntame. No, te estaba diciendo la respuesta también. Listo. 178,6. Y finalmente, muchachos, mire que estas dos están en serie para llegar al circuito equivalente, pues final, ¿cierto? Ahí estaría. Y sería, pues simplemente, ¿cierto? La suma de esas dos, ¿cierto? La suma de esas dos resistencias, que me daría, pues simplemente, me daría 100 más 178.6, serían 278.6 ohmios. Listo. Y yo me estoy saltando los ohmios, muchachos, de todo eso y no se pueden saltar. Los ohmios hay que tenerlos por ahí, ¿cierto? Esto va a ser A, B, A, B. Esto va a ser A, B. Esto va a ser A y esto va a ser B. ¿Listo, muchachos? Entonces ahí tendríamos como pues el circuito equivalente, ¿cierto? Ya tendríamos el circuito equivalente que pues a la final va a cumplir la misma función, que este, ¿cierto? Que el grande. Estos dos circuitos van a ser iguales, ¿cierto? Van a cumplir la misma función, simplemente que esta resistencia pues va a ser todas estas resistencias que tenemos ahí. Pero simplemente pues se cumple la misma función con ello. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con estos cálculos, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, bien, profe. Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Con el ejemplo se entendió mejor. Se entiende mejor. Entonces, muchachos, acá, muchachos, en las diapositivas, ¿cierto? Acá en las diapositivas están los enlaces, ¿cierto? Los libros para el que quiera buscar de pronto y leer un poco más, hacer más ejercicios de esto, ahí están. Pero esa es como la parte pues inicial, ¿cierto? Esta parte que hicimos acá de los circuitos es una de las cosas que más nos interesa. ¿Listo? Muchachos, el tiempo corre muy rápido, va corriendo muy rápido. Miren, ya se acabó la clase de hoy. Para la próxima clase, muchachos, si pueden darle una leída a esta partecita que le quedó, pues supuestamente yo iba a llegar hoy hasta esta parte, pero pues, no se pudo, pues ya no se puede, ¿cierto? Entonces, porfa, lean un poquito sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? El triángulo, cómo está la relación, porque eso es lo que vamos a estudiar la próxima clase. Vamos a tratar de que avancemos pues también. Ya con esa ley de Ohm, que es la relación entre las tres variables fundamentales, el voltaje, la corriente y la resistencia, pues vamos a poder ya resolver ya estos circuitos que estamos haciendo, pues algunos más básicos, vamos a poder calcular la corriente, el voltaje, ¿cierto? Poniendo fuentes de voltaje, fuentes de corriente, vamos a poder calcular ese tipo de cosas. Ya vamos a poder calcular cualquier cosa, no solamente la resistencia. Ya vamos a poder calcular corriente, vamos a poder calcular voltaje. Ahí vamos a mirar un poquito la potencia, que es muy sencilla, que depende de las tres variables también, ¿cierto? Voy a tener las tres variables, entonces va a depender de ellas. Vamos a ver esa fórmula de potencia, es muy sencilla, solo aprendérsela. Y vamos a mirar cómo calculamos ejercicios pues con la ley de Ohm. Y vamos a mirar la primera ley de Kirchhoff,
ya para resolver cualquier tipo de circuito, ya con la ley de Kirchhoff, podemos resolver cualquier tipo de circuitos que se nos presente. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes, muchachos? Bueno, muchachos, si no tienen las dudas todavía, pues ustedes saben que me pueden escribir al chat del Team, pues para Microsoft Teams sirve. Usted sabe que estamos utilizando el Meet como una forma alterna mientras esa plataforma se arregla, se organiza, porque está muy lenta. Yo creo que en unos días se podrá arreglar, pues podrá estar bien. Si no, pues nos toca seguir con este Meet, ¿cierto? Trabajando por acá, pero pues eso lo hacemos, nos pasamos a mitad de clase. Bueno, muchachos, no, pues eso fue todo lo de la clase de hoy. Que tengan buena noche, que estudien mucho, que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Listo, pues, Gracias. muchachos. Gracias, profe. Cuéntame. Una pregunta, ¿tú haces esta materia otros días diferente al viernes? No, solo el viernes. La materia solo está el viernes, sí, solo el Dale, viernes. Dale, pues. Gracias. Profe, y qué pena, y si de pronto uno no puede asistir a la del viernes, entonces, ¿ahí cómo se hace? La grabación y me preguntas, las dudas me las preguntas cuadramos un día y arreglamos esas dudas que te surgen. O pues si no puedes entrar en tu clase, pues me avisas y te envío el link para que entres a otra de las clases. Listo, profe, gracias. Hay clases a las 6 de la mañana, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Listo? Los viernes. Listo, pues, muchachos. Buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Dale, pues, hasta luego. Listo, pues. Hola, profe, ¿estás ahí?